Ok, bien. Por favor, acompáñenme ahí en su Biblia. Espero haya traído su Biblia. Si no, aquí va a aparecer en la pantalla probablemente. Inicia esta enseñanza, conferencia, en el Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, versículo 3. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así en esta versión: tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Continúa en la serie La Familia, y es la última enseñanza de la serie, La Familia, y termino con un tema de mucha bendición para todos. Se llama la relación familiar. Es el último tema de esta serie. Se llama la relación familiar. Sígame con cuidado, por favor. La relación familiar o entre los integrantes de cada familia, conforme a lo establecido por el Señor, debe ser amorosa, cálida, amistosa, en confianza, respetuosa, de mutua comprensión, paciente y solidaria. Todos estos rasgos tiene la relación familiar de acuerdo al plan de Dios. Para darme a entender, voy a manejar los tres escenarios de una familia, que primero son esposo, esposa o padre, madre. Después voy a manejar otro escenario, padre, madre, hijo, hija, y manejo el último escenario, la relación entre hermanos y hermanas en un hogar. Inicio con padre, hijo. Génesis 12, 1 al 5, por favor. Génesis 12, aquí voy a leer la versión Reina Valera 60. Espero, amada iglesia, que esta serie haya sido de edificación para tu casa, porque para eso me la dio el Señor, para que seamos familias conforme al corazón de Dios. Dice Génesis 12, versículos 1 al 5, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Diga conmigo, Dios llamó a Abraham a un ministerio. Sigo leyendo el 2. Y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, lo leemos en voz alta, por favor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Sigamos leyendo en voz alta el 5, por favor. Tomó pues Abraham, ¿a quién? A Sarai, su esposa, a su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido de Harán. Y salieron para ir a tierra de ¿dónde? De Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Aquí sígame con atención, por favor. En estos textos vemos a un matrimonio, o vemos a un esposo, una esposa, en este caso Abraham, Sara, que al recibir el llamado del Señor, en este caso a su esposo, que era Abraham, para varias tareas específicas que Dios le iba a mandar a hacer, aquí sígame con atención, ambos, esposa, esposo, al estar de acuerdo, no pusieron ninguna objeción o negativa por la llamada de Dios al ministerio, sea por la edad de ellos. Pues aquí Abraham dice que tenía 75 años y Sara tenía 65 años, o la incomodidad en la que se iban a ver ambos, o ella, si lo queremos ver de ese lado, la incomodidad, u otros inconvenientes. Y dice aquí la escritura en el versículo 4 que tanto Abraham como Sara se fueron a Canaán. ¿Qué estamos observando aquí de esta familia? Porque el tema es la relación familiar. ¿Qué estamos observando aquí de este esposo, de esta esposa? Hago este comentario, se lo dije en la segunda enseñanza de esta serie. Les dije en esa segunda enseñanza de esta serie que el matrimonio es una relación muy cercana o inmediata. Así es el matrimonio, esposo, esposa, tienen una relación muy cercana o inmediata, pero también en esa relación implica que toman múltiples decisiones o actuaciones y compromisos.
Entonces, ¿qué había aquí en Abraham? ¿Qué había aquí en Sara? Había un común acuerdo por caminar juntos de acuerdo a la voluntad de Dios o lo que Dios les dijera. ¿Por qué? Porque ellos ponían por práctica Mateo 19:5. Mateo 19:5, voy a leer solo la parte B y lo voy a leer para que todavía embone mejor con lo que vengo diciendo, o se comprenda mejor lo que vengo enseñando. Mateo 19:5, la parte B en la versión traducción lenguaje actual dice: el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su esposa. Los vivirán como si fueran una sola persona. Aquí dice, los vivirán como si fueran una sola persona. Cuando el esposo, su relación es amorosa, es agradable, es de buen trato, es sociable, es segura, es considerada, es benévola, tolerante, se ayudan entre ambos. ¿Cómo cree que está esa relación matrimonial? En armonía. En armonía. Viven muy a gusto. Sigo enseñando. La relación, trato o vínculo matrimonial, para que esté conforme a la voluntad de Dios, implica el convivir muy cerca el uno del otro. Es decir, después de las actividades laborales, que es normal, ¿no? El esposo pues tiene un empleo, tiene una empresa, una profesión, no sé. Después de las actividades laborales o las actividades de casa, que generalmente la esposa está en casa, un esposo, una esposa, el mayor tiempo que tienen libre lo pasan juntos. El mayor tiempo posible que tienen, por decirlo así, cuando ya se terminaron las actividades, la pasan juntos. ¿Para qué? Para múltiples actividades. Esta es la relación familiar que Dios quiere en cada matrimonio que son hijos de Él o hijas o hijos de Él. ¿Qué son múltiples actividades? Desde platicar, oye, fíjate que el niño, el joven, nuestra hija, si está en la universidad, le pidieron esto o lo otro. ¿Sabes qué? Ocupo algunas cosas. Pues vamos, te acompaño. Oye, creo que el foco de la cocina creo que está fallando. Y ahí están. Me estoy dando a entender, espero estarme dando a entender con esta enseñanza de lo que trata de la relación familiar. La relación familiar, hablando del esposo, la esposa, el padre, la madre, tiene que ser siempre una relación muy cercana, muy cercana. Generalmente esposos, esposas o padres o madres que no son creyentes, por lo regular tienen una relación muy distante. Me explico de manera práctica. Muchas veces llega el esposo de trabajar, simplemente toma alimentos o si traslada cosas hacia su trabajo, llega, los deja en su hogar y generalmente él se sale. Y a veces ni le dice a la señora, y a veces la señora dice, ¿a dónde vas? No, pues voy a ir al relax, aquí voy a ir a ver un partido de fútbol. O no, voy a comprar esto y lo aquello, y la señora se queda. O están en la casa, pero él dice, vengo muy cansado, se va a la recámara. La esposa se queda en la sala o sigue trabajando en la cocina. Una relación como distante. No, así no diseñó Dios la relación de esposo, esposa, padre, madre. No. Es una relación muy cercana. Entiendo, llegas cansado, 15, 20 minutos, pero después, no sé, ¿qué actividades hay que hacer como esposos y esposas, padres o madres? Eso es muy importante que lo tengamos presente. La razón, lo que estamos enseñando de parte de Dios o lo que Dios me ha dado para enseñarle a usted es para que cada familia de esta congregación, cada familia donde nos escuchan, todo lo que haya que poner en orden, todo lo que haya que arreglar, pues hay que hacerlo para caminar conforme a la voluntad de Dios. Ahora observemos la relación familiar entre un papá y un hijo. Entre un papá y un hijo. Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 22. Voy a leer los versículos 3 al versículo 8. Génesis
capítulo 22, versículos 3 al 8. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así el verso 3. A la mañana siguiente, Abraham se levantó muy temprano, ensilló su burro y llevó con él, a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Versículo 4. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Siguiente texto. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Siguiente versículo. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. Verso 7. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Versículo 8. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Generalmente estos textos, este pasaje bíblico se utiliza para mostrar cuando Abraham fue probado, y se utiliza para enseñarnos que vamos a ser probados. Yo estoy utilizando este pasaje bíblico ¿para qué? Para ver de una manera muy clara, muy comprensible, cómo es la relación entre un papá o una mamá y su hijo o su hija. No sé si me doy a entender. Este pasaje bíblico es para eso, para que usted y yo veamos, comprendamos claramente cómo es la relación, cómo es el trato entre un papá, mamá, hijo, hija, cómo es la relación entre ellos, padres, hijos, padres, hijas, mamás, hijos, etcétera, etcétera. Que al igual que el matrimonio, la relación entre padre, hijo, madre, hija o hijo es exactamente igual que el matrimonio. ¿Cómo es la del matrimonio? Cercana. ¿Cómo es la del matrimonio? Próxima. Es muy común y corriente que nos juntamos matrimonios, sea por la familia, sea conocidos del trabajo, sean incluso hermanos de la iglesia. Nos reunimos familias. No está mal reunirse. Lo malo es cuando se reúnen los esposos con los esposos, las esposas con las esposas y los hijos allá. Ese es lo malo. ¿Me doy a entender? No. Los hijos no tienen que estar allá al fondo y sus papás aquí con otros papás y otras mamás. No. Los hijos tienen que estar ahí con ellos. Les pongo un testimonio. Varios años viajamos con pastores, incluso aquí algunos hermanos, como nuestro hermano Diego, su esposa, viajaron con nosotros a un lugar de descanso que está en Bucerías, Nayarit, un lugar muy bonito. Íbamos de vacaciones. La primera vez solamente fuimos pastores. Éramos 10 pastores, imagínense, 10 pastores, sus esposas, y cada unos traían un montón de hijos, otros menos hijos, etcétera, etcétera. Pero generalmente, estábamos en el mar, y generalmente solamente nos distanciábamos mientras tomábamos una comida, un desayuno, una comida, una cena. Pero terminaba eso, lo que era ir a la alberca, ir al mar, juegos, estábamos cerca, todos. Llegaba un pastor de una congregación que traía 6 hijos, que yo no sé cómo le hacía para dormir, porque solo habían 2 camas matrimoniales en cada recámara. El asunto es que ellos con sus hijos, nosotros con nuestras hijas, jugamos un partidito de vóley aquí en la alberca. Órale, alguien llevó una malla bien padre ahí que se puso a la mitad de la alberca, una pelota muy buena para jugar vóley en la alberca. Y del equipo de este lado estábamos mi esposa, su servidor, mis hijas. Estaba otro pastor, su esposa, sus hijos. ¿Me estoy explicando? Papás, mamás, así es la relación con tus hijos e hijas. Tiene que ser como cercana. Vas a comer, está bien, pero después, órale. Porque ahí está el problema. ¿Cómo es que nuestros hijos e hijas empiezan a desarrollar problemas de falta de afecto, a veces de queja? Y aunque no lo expresen, pero hay una queja dentro de ellos. Mi papá, mi mamá, como que solo me trajo al mundo y no le intereso.
Le explico aquí con lo que acabamos de leer en este momento, lo que le estoy comentando con mis palabras. Aquí podemos ver en Génesis 22:3 la parte B, en Génesis 22:5 la parte B, en Génesis 22:8 la parte B, cómo Abraham e Isaac, papá e hijo, estaban muy cerca siempre. Ahí en Génesis 22:3b dice que estaba junto a su hijo. En Génesis 22:5b dijo Abraham, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. En Génesis 22:8b dice, así ambos siguieron caminando juntos. Pregunto, ¿Abraham y Isaac, papá e hijo, estaban juntos? Siempre. Y aquí Isaac iba a hacer la ofrenda. Aquí iba a ser ofrecido en holocausto a Dios. Pueden ver ahí cómo el amor, lo que dije en mi introducción, cómo el amor, la calidez, la solidaridad, algunos rasgos que mencioné al entrada de esta conferencia, ¿cómo se puede ver ahí en papá e hijo? Así tiene que ser, así debe ser. Entonces, si usted, papá, mamá, no lo hace así, bueno, ahí está la enseñanza. Pero yo le animo a que lo haga, es de mucha bendición. Continúo enseñando en la relación papá-hijo. En nuestro vivir cada día, por diversas causas o responsabilidades, papá e hijos, mamá e hijos o hijas se van a alejar, se van a distanciar. ¿Debido a qué? Pues a sus trabajos, a sus empleos. Imagínense, mis dos hijas son profesionistas. Ellas trabajan desde más o menos 8 de la mañana, 6:30 de la tarde. No sé sus hijos, si ya trabajan, si tienen un empleo. Bueno, repito, en nuestro vivir día a día, por diversas causas o responsabilidades, papá, hijo, hija, mamá, hijo, hija, se van a separar, se van a alejar, pero es por el empleo, son por los estudios u otras actividades. Aquí sígame con atención, papá, mamá, hijos, hijas. Pero en cuanto estas actividades terminan, de acuerdo a lo que enseña la Biblia, que es Dios hablándonos, el mayor tiempo de papá, el mayor tiempo de mamá debe ser para estar junto a ellos o ellas, entiéndanse, nuestros hijos, hijas. ¿Y qué vamos a hacer? Dice el papá. ¿Qué vamos a hacer? Dice la mamá. Mínimo platicar. Pero le digo algo más, pónganse a jugar. Ay, hermano, ni modo que voy a jugar a la matatena, o al yoyo, o al trompo. Si es un niño o una niña, pues sí. Cuando mis dos bebés eran niñas, yo jugaba eso. Jugaba a las muñequitas con ellas, a la casita, al hacer de comer. A mí me decía, papi, ¿qué quieres de comer? No, pues yo quiero una sopa con una carne asada. Y tenía ahí sus platitos, sus vasitos. Y según ella me ponía ahí un pedacito de una hoja de laurel o de papel. Y me decía, aquí está tu bistec, papi. Y yo ahí jugaba con ella. Ya creció, ya tiene 20 años, 25 años. Hay un montón de juegos para pasar tiempo con ellos. De hecho, una de mis hijas me compró un juego, ya no me acuerdo ni cómo se llama el juego, y cuando hay oportunidad, papi, jugamos, claro, no recuerdo cómo se llama, pero son unas fichas que se van haciendo nombres, y bueno, es un juego bien suave. ¿Y esto qué hace? Activa o promueve o hace crecer muchos valores cristianos entre papá e hijos e hijas, mamá e hijos e hijas. Entonces, el mayor tiempo debemos pasarlo con ellos, platicando, jugando, conviviendo, de diversas maneras. En alguna ocasión compraron unas mallas, ¿cómo se llaman? Raquetas. Y traen unos gallitos, no traen una pelota. Y ahí nos poníamos a jugar en el garage, órale, órale. Y siempre buscamos diferentes cosas, cómo convivir con ellas o con ellos. Ahí le voy un consejo, papá, un consejo, mamá, un consejo, hijas. Evitemos al máximo reunirnos de manera constante con la familia. Sí me doy a entender, con la familia, ¿verdad? Es decir, yo, por ejemplo, yo tengo mamá, tengo hermanas, tengo un hermano. Evitemos al máximo. Miren, hay matrimonios que están muy dañados, hay familias que están muy dañadas porque los papás, las mamás, lo voy a poner así para darme a entender mejor, los abuelitos, las abuelitas, no, los asfixian,
Quieren estar ahí viernes, sábado, domingo y se puede el lunes también. No, no, abuelita, no, abuelito. No, no. Hay esposas que me han dicho, oiga, pastor, ¿qué hacemos? Mire, es constante. Entonces yo le dije, no, bueno, tu esposo tiene que hablar este asunto para que ya le diga a tus suegros, sabe que suegrita, suegrita, usted bienvenido, pero retire un poquito su visita, ¿no? Y que sea cuando mucho de un día, máximo día y medio, pero ya. ¿Me estoy explicando? Esas visitas hacen mucho daño a los hijos, hacen mucho daño a las hijas, te hacen mucho daño a ti, papá, mamá. Te están alejando, te están retirando de tus hijos. Y resulta que después los maestros de tus hijos o de tus hijas no eres tú, papá ni mamá. ¿Quiénes son? Los abuelos. En este caso, tus suegros o, bueno, así lo dejo, suegros de uno o del otro. ¿Me estoy explicando, iglesia? Eso es un mal que tenemos en este país. No sé si en todo el país. Que ahí están. Ay, el abuelito con la nieta. Ay, el abuelito. Por favor, abuelito, ya. Por favor, de parte de Dios. Ese ya es una sugerencia, no es una orden. No lo vea así. Pero yo le digo, por el bien de sus hijos, hijas, que ahora son esposos, esposas, de sus nietos, nietas. Entonces, continúo en esta parte de la enseñanza. Me quedé en... Uy, se me fue el... Pero en fin, debemos pasar el mayor tiempo con nuestros hijos. Entonces evitemos al máximo reunirnos de manera constante con familiares, con amistades, con hermanos, hermanas en Cristo, porque esto no permite, aquí sígame con atención papá, mamá, hijo, hija, esto no permite, ¿sabe qué? La relación profunda, la relación estrecha, la relación privada, familiar. ¿Me di a entender? Se lo vuelvo a decir, el que usted esté constantemente, abuelo o abuela, visitando a sus hijos, a sus nietos, el que sus tíos, tías lo estén visitando constantemente, no permite la relación profunda, estrecha, privada, familiar. Es bueno visitar a la familia, pero hagámoslo muy lejos, cada 15 días, no sé, pero es lejos. Y cuando visitemos a nuestros hijos, hijas, ya me refiero a los casados, casadas, nietos, nietas, que sea por un tiempo así mínimo, 2, 3 horas, ya. Es que mire, no tienen idea cómo hemos dañado esa gente nuégano. ¿Sí me doy a entender con esa gente nuégano? Que eso es lo que está pegado ahí. Hemos hecho mucho daño a las familias. Entonces, papá y mamá nunca tienen una relación privada, profunda con sus hijos e hijas. Nunca. Es más, hoy ya se estila que la hija, la que ya tiene hijos, o el hijo que ya tiene hijos, va y le avienta ahí a los hijos, a las hijas, a los abuelos. Cuando trabajaba en Guadalajara, yo tenía un compañero de trabajo, ya muy grande de edad, ya era abuelito él, y él me decía, ¿qué crees, Arturo, que hace mi hijo? Porque su hijo ya tenía casado, ya tenía 3 hijos, de edades pequeñas. Me dice, ¿qué crees que hace mi hijo? No sé qué hace. Como nuestra casa, a la entrada de la calle es un pasillo, y siempre tengo abierta la puerta, es un pasillo como de 3 metros, antes de llegar a la sala donde generalmente estamos yo y mi esposa. ¿Qué crees que hace mi hijo? No sé. Llega a la calle y le dice a sus 3 hijos, métanse. Dice, y yo y mi esposa estamos viendo la tele o platicando, y de repente vemos 3 sombras que van entrando. Y yo digo, ¿y qué hacen aquí? Pues mi papá nos trajo. ¿Y dónde está tu papá? Él nada más nos dijo, métanse. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy dando a entender? El irresponsable del hijo no quería estar con su prole. Ay, que lo cuiden mis abuelos. Perdón, mis papás, sus abuelitos. No. Ese es un gravísimo error. Hay personas que ya son abuelos, son jubilados, y en más de una ocasión yo le he dicho a los jubilados, oiga, usted tiene un don, dedíquelo a Dios. No puedo, pastor. ¿Por qué? Pues mis hijos me traen ahora sí que
¿cómo decirlo? Dice, para que yo los cuide. No, le digo, no, no. Entonces, ¿cuándo papá va a trabajar con sus hijos? ¿Cuándo mamá va a trabajar con sus hijos? ¿Cuándo van a poner en práctica todas las enseñanzas que Dios nos ha dado de padres y madres? Nunca, nunca. Y no se va a desarrollar una relación filial, nunca, nunca. Todo el carácter de Dios no se lo vas a poder comunicar. ¿Por qué? Porque no estás haciendo tu parte. Entonces, yo les suplico, por favor, pero repito, yo respeto su voluntad, que si usted va a visitar de aquí en adelante, si usted es abuelo o abuela, a sus hijos, hijas, por sus nietos, nietas, pero que sea breve y muy lejano, lo más lejano posible. Que se enfermó, bueno, esa es otra cosa, pero simplemente por irlos a visitar, no, aléjelo. Es más, si su hijo o hija está muy acostumbrado a llegar con usted cada 3 días, cada 2 días, usted mismo, abuelito, dígale a su hijo o hija, no, regrésate a tu casa, trabaja con tus hijos, pasa tiempo con tus hijas. Es que no sé qué hacer. Pues escucha la enseñanza de la relación familiar, ahí te van a dar muchos tips y ahí vas a ver que hay mucho que puedes hacer con ellos. Continuando, en este pasaje bíblico, ¿cuál? El que leí de Génesis 22, 3 al 8. Se puede ver la relación padre-hijo respetuosa, abierta, en confianza, sincera, en armonía y dócil. ¿Lo vio? ¿Sí lo vio o no? Por ejemplo, en el verso 6, Abraham, que era el papá, puso la leña sobre los hombros de Isaac, que era su hijo. E Isaac, al ser un hijo obediente, no puso ningún pretexto. Y de manera dócil, ¿qué hizo Isaac? Se llevó la leña en el hombro. Aquí podemos ver esa relación respetuosa, amable, dócil. En el versículo 7 de Génesis 22 podemos ver la manera cómo se dirigían o cómo se hablaban, cómo se expresaban el uno al otro. Hijo, papá, papá, hijo. ¿Cómo lo hacían? Con respeto, de manera afectuosa, con confianza. Todo esto lo debemos aprender, papá, mamá, hijos, hijas. Y en el verso 8 podemos ver la respuesta de Abraham a su hijo, que le habló con la verdad. Si se acuerdan lo que le respondió Abraham a Isaac, se lo leo para que no se le olvide. Su hijo le preguntó en el verso 7, la parte B, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? ¿Y qué le contestó su papá? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. ¿Y por qué digo que Abraham le dijo la verdad? Porque de acuerdo a Génesis 9, 5, 6, no lo voy a leer, de acuerdo a Génesis 9, 5, 6 y Éxodo 20, 13, Dios no estaba de acuerdo con que le quitaran la vida a un ser humano. Si no lo ha leído, léalo. Y le recuerdo, Abraham era un hombre de fe. He ahí la gran importancia, papá, mamá, hijos, hijas, de que estén pasando tiempo en la Escritura para que le crean a Dios. Acuérdate que la fe brota por el ¿qué? Oír. ¿Oír de qué? De la palabra. Entonces, Abraham era un hombre de fe. De hecho, la Biblia dice que él era el padre de la fe. Es decir, de donde se originó la multitud de creyentes en esa dirección, porque el que nos hace creyentes es Dios en Cristo. Pero retomando esta enseñanza de la relación familiar, finalmente dice en Génesis 22, 8b, que tanto Abraham como Isaac caminaban juntos en paz y en armonía. ¿Qué le dije antes de leer todo esto? Que aquí podemos ver en el pasaje bíblico de Génesis 22, 3 al 8, como un papá y un hijo deben tener su relación familiar. ¿Cómo? Respetuosa, abierta, en confianza, sincera, en armonía y dócil. Un consejo papá, un consejo mamá, un consejo hija, un consejo hijo. Si así hasta el día de hoy no están caminando, ahí está la enseñanza. Para que usted lo atraiga a su corazón y le diga al Señor, yo quiero ser así como papá con mi hijo.
Yo quiero ser así como papá con mi hija. Yo quiero ser así como mamá con mi hijo. Yo quiero ser así como mamá con mi hijo y viceversa. Hijos, hijas, quiero ser como era Isaac con su papá. Porque desgraciadamente se da en muchos casos que papá no es seguro. No sé si me debe entender con esa expresión. Algo le dice el papá y el hijo, la hija dice, ¿será? Si no cumples. Pero ahí lo dejo como comentario, nada más para enriquecer esta parte. Ahora acompáñenme por favor a Génesis capítulo 45. Aquí vamos a ver la relación entre hermanos, que debe ser una relación de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Génesis 45, por favor, versículos 1 al versículo 15. Leo la versión Reina Valera 60. Dice Génesis 45:1: No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, levantó la voz: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Verso 3: Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Verso 5: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Verso 6: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Verso 7: y Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Verso 8: así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Verso 10: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Verso 11: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Verso 12: aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Verso 13: haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que había visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Verso 14: y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Verso 15: y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué estamos viendo aquí? La relación familiar entre hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, hermanas o hermanos, hermanos. ¿Cuántos hermanos hay aquí? No hablo de la fe, solo hablo de la carne. Hermanas y hermanos, ¿cuántos hay aquí? No hablo de la fe, no hablo de la fe. Hablo de que si aquí está en este auditorio su hermano o su hermana. Yo no tengo a ninguno aquí. Todos están en Guadalajara ahorita, en Zapopan, y están trabajando. Pero los que tienen aquí, bueno, de esto voy a hablar ahorita. ¿Cómo es la relación familiar entre hermanos y hermanos, o hermanas, 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 hermanas? Pero no hacerlo así, enredarlo, ¿no? Para darme a entender, estoy diciendo todo esto. Atiéndame, por favor. La relación entre hermanos o hermanas de un hogar o familia nos lo enseña esta porción de las Escrituras. ¿Qué nos enseña? Que entre hermanos y hermanas, por el asunto de nuestra condición caída y muchas veces por falta de textos bíblicos en convicción de nuestra voluntad, se van a presentar diversas situaciones, contiendas, celos, envidias. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque todos sabemos que José, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Por eso estoy diciendo esto. Y aquí póngame atención, por favor. Pero el trato entre hermanos e hermanas debe ser de beneficiarse.
debe ser de comprenderse, debe ser de afecto mutuo siempre. Lo vuelvo a decir. La relación entre hermanos y hermanas de un hogar o familia nos lo enseña esta porción de las Escrituras. Primero, debido principalmente a nuestra condición caída y falta de textos bíblicos en convicción en nuestra voluntad, se van a presentar diversas situaciones como contiendas, celos, envidias, etcétera, etcétera. Eso es normal, pero el trato entre hermanos y hermanas debe ser siempre de beneficiarse, comprenderse, tenerse afecto mutuo, siempre. ¿Quién lo expresa aquí? Ahí están los versículos 5, 7 y 8 de Génesis 45, 5, 7 y 8 de Génesis 45. Aquí vemos expresiones de ternura, de bien, entre otras actitudes de José hacia sus hermanos. ¿Para qué? Para quitarles todo sentimiento de culpa o desconfianza. Porque ¿qué les dijo José? Ustedes no me mandaron para acá. Fue Dios el que me mandó para acá. Los usé a ustedes, sí, pero fue Él. ¿Para qué? Para preservarles la vida. Si José no llega, se mueren de hambre. Millones de gente. ¿Me estoy explicando? Esto es lo que se ocupa entre hermanos y hermanas para que su relación sea armoniosa. Generalmente, cuando hay, como lo mencioné anteriormente, cuando hay celos, hay envidias, hay contiendas, etcétera, etcétera, ahí no hay una buena relación. Pero cuando hay hermanos, hermanas entendidos en la palabra de Dios, a cualquier dificultad, a cualquier problema, inmediatamente dicen: no eres culpable, hermanita, no eres culpable, hermanito, fue por esto y esto. Y Dios nos está enseñando paciencia, Dios nos está enseñando que nos comprendamos, Dios nos está enseñando prudencia, Dios nos está enseñando a amarnos, perdonarnos. ¿Me estoy explicando? Eso debe estar en cada hijo e hija de cada hogar. En los versículos 14, 15, en los versículos 14, 15 de Génesis 45, ahí vemos expresiones fervientes de amor entre José y Benjamín. Ahí lo vemos. Ahí está en el versículo 14, dice que José se echó sobre el cuello de ¿quién? De Benjamín, su hermano, porque era el único hermano carnal de José. No sé si usted sabía, pero era el único. Eso lo puede usted leer en Génesis 35, 24. Génesis 35, 24. José y Benjamín eran hijos de la misma mamá. Y los demás eran medios hermanos, porque eran hijos de otras señoras, pero también eran hijos del papá de José. Pero ¿qué sucedió también en esta dirección que estoy enseñando ahorita? Del ferviente amor entre José y Benjamín, que igualmente, y de la misma manera, José mostró un ferviente amor a sus medios hermanos, porque ahí dice el 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. ¿A quién habían dañado? ¿No a José? Sí, ¿verdad? A él lo vendieron, él estuvo en la cárcel, él pasó un montón de dificultades gracias a lo que le hicieron los hermanitos. Pero ¿qué hizo José? José, un hombre lleno de la palabra, un hombre obediente a Dios, un hombre que reconocía que todo lo que le había sucedido era para bien, no tanto de él, de su familia y de todos los que iban a tener esta necesidad. Entonces, aquí nos están mostrando Génesis 45, 1 al 15, cómo debe ser la relación entre hermanos y hermanas o entre hermanas. Síganme con atención, por favor, hijos, hijas. Estos textos nos dan la siguiente enseñanza, ustedes que son hermanos, hermanas. Estos textos nos dan la siguiente enseñanza. La relación más cercana que deben tener con todos los seres humanos, porque pues algunos hijos están en la preparatoria, en la universidad, en la secundaria, unos en la primaria, etcétera, etcétera. Lo vuelvo a decir, la relación más cercana que deben tener con todos los seres humanos, así como lo debe ser con papá y mamá, también debe ser con tu hermana o tu hermano, o con tu hermana. Espero no estarlos confundiendo. Repito, la relación más cercana deben ser entre ustedes, para ser más
más breve y conciso. Entre ustedes, hermanos, hermanas, debe ser la más cercana, no con tus amigos, no con tus amigas, no con otro tipo de personas. Sígueme con atención, por favor, hijo o hija que estás aquí. Tu hermano o tu hermana debe tener siempre la prioridad. Te lo vuelvo a decir, tu hermano o tu hermana debe tener siempre la prioridad. Por ejemplo, para ir a comer a un restaurante, para ir a un lugar de entretenimiento, para asistir a una sala de cine, para ver una película, para platicar. Debe tener ¿qué? La prioridad. Hay casos que yo me he enterado que está la hermana y el hermano y le dice, hermana, hermanito, vamos a ver la película fulana, ¿no? Y dice, no, porque ya quedé con mis amigos, ya quedé con mis hermanos de la iglesia, que vamos a ir juntos a verla hasta, ¿cómo se llama? ¿Dónde fueron el otro día? Bueno, bien lejos de aquí, ya ni me acuerdo cómo se llama. Se me va el nombre de ese pueblo. Pero vamos a ir hasta allá. Entonces la hermana y el hermano, estoy hablando de sangre, del mismo papá, mamá. Oye, pero si soy tu hermana, tu hermano. Sí, pero es que ellos son mis amigos. No, así no es. Así no es. En primer lugar está tu hermano o está tu hermana. Sea para que vayan a comer a un lugar, sea para que vayan a un lugar de entretenerse, para ir a una sala de cine, para platicar o para ver algo, no sé, que te atraiga a ti de los entretenimientos sanos que se ven por televisión. Que dices, no, a mí me gusta el fútbol y tu hermano y tu hermana también, órale. Pues vámonos a ver un partido de fútbol, vámonos haciendo unas jícamas con unos pedazos de naranja, un agua natural, porque ya tiene mucha azúcar la naranja y la vamos a pasar muy bien viendo el fútbol. Espero estarme dando a entender así. Entonces, continuando, la relación hermano-hermano o hermana-hermana, de acuerdo a la Biblia, debe ser muy cercana, debe ser muy próxima, no lejana, no distante. Cuando los hermanos y hermanas hay un alejamiento, entonces entre ellos hay muchos problemas de resentimiento, de rencores, de, ay no, pues él no, le da prioridad a sus cuates, no, pues ella se va ya. Eso es terrible, créeme, y eso no está en el plan de Dios. En el plan de Dios es que ustedes sean muy cercanos. Y alguien dirá, ¿y cuándo voy a ver a mis cuates? Pues cuando haya tiempo, cuando haya un tiempo, una oportunidad. Y como lo dije con los abuelitos, algo breve. La mayor parte del tiempo se lo debes dedicar a tu hermano o a tu hermana. Continúo. La convivencia o el vivir en compañía de otros, porque eso quiere decir convivencia, repito, la convivencia o el vivir en compañía de otros en una casa, en un hogar, de acuerdo al diseño de Dios para la familia, aquí atiéndame por favor, únicamente es posible cuando papá, mamá, hijos, hijas cooperan o contribuyen cada uno en lo que les corresponde, de acuerdo a los preceptos que Dios estableció. Espero haberme dado a entender, lo vuelvo a decir. La convivencia o el vivir en compañía, padres, hijos, hijos, padres, hermanos, hermanas. La convivencia o el vivir en compañía de otros, en una casa, en un hogar, únicamente es posible cuando cooperan, colaboran, todos los que están involucrados en esta familia, en este hogar, conforme al diseño de Dios para la familia. Si no ponemos por obra los textos bíblicos, que son principios, no puede haber una convivencia conforme Dios lo estableció. No se puede. Nosotros estamos llenos de muchas actitudes, de muchas disposiciones, de muchas ideas que son egoístas, de muchas ideas, de muchas disposiciones que lo que queremos es sacarle ventaja. No, así no se puede. No se puede. Es imposible. Para que nosotros tengamos un hogar, una familia, de acuerdo al diseño de Dios, necesitamos someternos a los preceptos que Él estableció. A todos.
Si Él dice sean prudentes, sean respetuosos, ámense, perdónense, ayúdense, anímense, todo lo que dice la Biblia. Para eso Dios nos dio los preceptos para que en el hogar, en la familia, se llegue a dar esta bonita relación. Por ejemplo, ya lo enseñé, solo lo digo así rápidamente para darme a entender mejor en esta parte de la conferencia. Papá o mamá, todo lo que deben enseñar, repito, esto ya lo dije en otras enseñanzas de esta serie, lo vuelvo a decir ahorita solo para ilustrar mejor esta parte de la conferencia. Papá, mamá, todo lo que enseñan, todo lo que instruyen, todos los avisos que dan a sus hijos, comienza ¿dónde, papá, mamá? Con el testimonio. Y continúa ¿cómo? Con una enseñanza conforme a los textos bíblicos. Y sigue con una disposición de amor, de paciencia y de prudencia. Repito, todo esto ya lo enseñé. Solo lo estoy utilizando para ser más específico o que me pueda dar a entender mejor con ustedes en esta parte de la enseñanza. En esas enseñanzas yo les dije, por ejemplo en Lucas capítulo 1, versos 5-6, Lucas capítulo 1, versos 5-6, que los papás de Juan el Bautista eran íntegros. Si estuvo en esa conferencia, si no, ahí está en la plataforma de YouTube. Los papás de Juan el Bautista eran íntegros. Entonces, ¿qué necesitan nuestros hijos, hijas? Que papá y mamá sean íntegros. De otra manera es imposible transmitirles, comunicarles las verdades divinas. O por ejemplo en Efesios 6:4, que cuando nosotros instruyamos a nuestros hijos debemos hacerlo sin que ellos se enojen. Y debemos hacerlo conforme a la Biblia, eso enseña Efesios 6:4. O sea, papás, mamás quieren que sus hijos obedezcan, pero a la manera o forma o como quiere papá y mamá, a gritos, jalones, y bueno, no. Ahí no hay una buena relación familiar. O como enseña el apóstol Juan, ahí en 1 de San Juan 4:8, que dice que se debe hacer con amor. Repito, estoy utilizando estos textos solamente para ilustrar lo que dije anteriormente, que no hay una buena relación familiar si papá, mamá, hijos, hijas no contribuyen con cada uno de los preceptos que Dios estableció para tener una familia así, armoniosa, contenta, satisfecha. Entonces, aquí hablé a los papás, pero ¿qué les enseñé a los hijos e hijas? En su momento se lo enseñé, repito, y está en la plataforma. Por ejemplo, de acuerdo a Proverbios 1:8, los hijos y las hijas, de acuerdo a Proverbios 1:8, deben recibir la instrucción de su papá y de su mamá. Desde luego, esa instrucción es bíblica. O también les enseñé, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses capítulo 3, verso 20. Ahí habla de que los hijos, hijas, deben obedecer a su papá y a su mamá. Y un texto último, relacionado con la relación hijos e hijas. Este texto, 1 de Corintios 10:24. 1 de Corintios 10:24. Ahí dice: nadie busque su propio bien, sino el bien del otro. ¿Cómo es que hay una relación entre hermanos, hermanas, en un hogar, en una casa, que sea agradable, que sea armoniosa, que sea bonita, cálida? ¿Cómo? Cuando un hermano o hermana, etcétera, etcétera, procuran el bien de él o de ella. Cuando se procura el bien de la hermana, etcétera, etcétera, ahí es donde hay una relación muy agradable, muy cálida. Ahí hay una relación donde ella o él, hablo de hermanos, hermanas, ni falta me hacen amigos, ni tengo necesidad de amigos. ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué un hijo, una hija? Para darme a entender mejor así, un hijo, una hija soltero, soltera, ¿por qué tiene amigos o relaciones con mujeres, hombres de otras familias? Nada que ver ahí con su núcleo familiar, porque entre hermanos, hermanas hay un mal ambiente, no hay un buen trato, hay desconfianza, a veces hay pleitos. ¿Cuántos de aquí tienen un hermano, una hermana que les jala el cabello? ¿Cuántos tienen aquí un hermano, una hermana que les da sus empujones?
¿Cuántos tienen un hermano o hermana que le saca la lengua? No le va en su mano, pero lo más seguro es que hay. Entre mi hermanita que falleció y su servidor, no hombre, parecía que nos subían al ring a una lucha libre de 2, 3 caídas sin límite de tiempo. Nos dejaban solos en un juego, de esos juegos de los parques públicos, y por ejemplo, mi hermanita se subía en el sub y baja, sí saben de qué les hablo, ¿verdad? Unas cosas metálicas que uno se baja, el otro sube, otro así. ¿Sí se lo ha jugado? Bueno, yo y mi hermana lo jugábamos. Éramos tan malos, ¿saben qué hacíamos? Cuando mi hermana estaba arriba y se descuidaba, yo me bajaba y ¡pah! Creo que a usted no se lo hicieron, ni usted lo hizo, pero yo sí. No, un día estábamos en un juego de esos que se le daba vuelta así, y procuré darle lo más que se pudo. Mi hermana salió volando y se le clavó los dientes de abajo arriba. No, yo sé lo que estoy enseñando. ¿Cuál relación armoniosa? ¿Cuál relación amorosa? No éramos una familia. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Yo le doy gracias a Dios que me metió al orden. Todo lo que hoy puedo ser como esposo, padre, todo lo que hoy puedo ser como hermano, porque tengo todavía hermanas que me quedan, un hermano, ya han fallecido 3 o 4, ya ni sé ni cuántos, pero de los que quedan, las buenas relaciones se lo debo a Dios y a su palabra, porque su palabra me ha enseñado a ser prudente, comprensivo, perdonador, respetuoso. Pero si familias que asisten a esta congregación o que nos escuchan por las plataformas no lo hacen, bueno, es su voluntad. Pero yo sí algo le digo, no van a tener una familia armoniosa. No lo van a tener, no se puede. Los seres humanos, por naturaleza, amamos lo bueno, lo malo, perdón, somos muy egoístas y ¿qué más le puedo decir? Amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, están aquí. Con esta conferencia concluye la serie de la familia. Espero le haya sido de edificación, le haya ayudado en sus tareas en casa. Y si no se ha expuesto a toda la serie, bueno, ahí está en la plataforma, en 2, si la quiere oír. Le animo que si nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor para darle gracias. Porque por su gracia tenemos lo que tenemos en esta congregación. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por venirnos a enseñar a cada integrante de cada familia. No solamente en esta congregación, sino en las congregaciones donde nos escuchan o personas que quizás no tengan una congregación. Te damos gracias, Señor, por las enseñanzas que nos impartiste en esta serie. Que su único propósito fue que cada papá, cada mamá, cada esposo, cada esposa, cada hijo, cada hija corrija si es necesario, se meta al orden. Porque tu único propósito, Dios mío, es que en esta congregación y en todo lugar donde escuchan estas conferencias, es que lo lleven a la práctica. Para que en esos hogares, en esas casas, en esas familias, no solamente hayan familias unidas, sino familias que se amen, familias que busquen el bien de cada uno de ellos, familias que procuran al máximo no dañar a esa familia, no hacerle daño a su hermano, a su hermana, no hacerle daño a su papá, mamá, no hacerle daño a sus hijos, hijas. Al contrario, en ese hogar se aman tanto, en ese hogar se esfuerzan tanto en tu gracia, Señor, que lo único que quieren es que tanto papá, mamá, hijos, hijas sean realmente felices, estén contentos. Podrá haber necesidad material, podrán no tener algunas cosas de esta vida, pero donde hay una familia que se ama, donde hay un padre que ama, donde hay una madre que ama, donde hay hijos que aman a sus padres, donde hay hermanos, hermanas que aman a sus hermanos, hermanas, ahí hay una buena relación. Y ese fue el propósito de esta serie. Gracias, muchas gracias, Padre, por darnos estas enseñanzas.
Finalmente, si gusta decirle al Señor, si usted quiere decirle, yo sí quiero, Señor. Yo sí quiero ser esa mamá o ese papá. Yo sí quiero ser ese hijo, hija. Yo sí quiero ser ese hermano, hermana. Solo dígale al Señor, ayúdame, porque yo sí quiero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.